La alegría como cada noche de poder entrar en su casa y tener este tiempo de relación. No digo de comunicación porque no siempre podemos escuchar lo que la audiencia nos quiere decir, pero nosotros nos proponemos dialogar con nuestros invitados esperando que lo que digamos le pueda servir a más de uno. Yo estoy seguro que eso está sucediendo. El editorial que voy a hacer en esta noche tiene que ver con algo que en medio de la pandemia mucha gente ha abandonado, y es el hábito de la lectura, si es que había hábito de leer. ¿Y sabe por qué se lo cuento? ¿Por qué le comparto esto? Porque yo me he dado cuenta que aún teniendo más tiempo en mi casa, aún teniendo más posibilidades, me ha costado más ponerme a leer un libro, ni hablar de todas las cosas alternativas que uno lee, ¿no es cierto? Los periódicos de cada día, las noticias, los programas de televisión, los partidos de fútbol que nos llenan la mente, pero de golpe cuando termina el día, termina la semana, termina el mes, me digo, estoy leyendo poco. Y quería decírselo a usted para decírmelo un poco a mí mismo, ¿no? Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, ocúpate en leer. Y uno de los problemas es que si no leemos, todo lo que recibimos es visual, circunstancial, efímero. El libro es lo que queda, el libro es lo que puedo volver a repasar, el libro es el que me hace pensar. El libro, aunque no coincida con lo que estoy leyendo, me abre los ojos. Así que, a ver, lo desafío a volver un poco a la lectura, a la literatura. Hay cosas hermosísimas para leer, y ni hablar de leer la palabra de Dios. No nos olvidemos la promesa que hay en el Salmo número 1. El que medita de día y de noche, el que lee la palabra, la estudia, hasta le podría decir la memoriza, se pregunta qué es lo que le dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y escuche lo que dice, y todo lo que hace prosperará. Y a veces me pregunto, cuando hacemos muchas cosas pero ninguna prospera, ¿no será porque, entre otras cosas, no estamos leyendo la palabra de Dios? Así que un pequeño editorial para repasar esa buena costumbre, ese buen hábito de la lectura. Mi invitado en esta noche es Jaume Llenas, del norte de Barcelona. Siempre es un placer charlar con él, así que lo saludo. ¿Qué tal, Jaume? Un gusto tenerte en el programa esta noche. Igualmente estar con vosotros, con todos los oyentes, desde esta próxima primavera aquí, otoño allí. Entonces estamos como con el tiempo cambiado, ¿no? Pero a gusto de estar con vosotros. ¿Cómo viene la primavera? El invierno fue frío, hubo nevadas increíbles. Sí. Me acuerdo de ver fotos de Madrid tapada por la nieve, no sé si eso sucedió en Barcelona. ¿La primavera viene bien? De momento estamos teniendo la primavera fría, hace poquito que ha comenzado, pero estamos teniendo primavera fría. Ha estado nevando en los Pirineos, aquí cerquita de Cataluña, y ha estado nevando hasta los 600 metros de altura, que es una altura muy baja. Entonces estamos aún con frío. Llevo ahí mi jersey de lana porque estamos en tiempo frío aún aquí, no ha comenzado el buen tiempo. Con eso los árboles están comenzando a florecer y la primavera apunta a pesar de todo. Pero bien, ya. Sí, en primavera vuelven a crecer las flores, decía un viejo eslogan. Jaume, una de las experiencias más dramáticas que hemos vivido vos y yo en nuestra vida es esta pandemia que nos sorprendió a principio del año pasado, del 2020. Y claro, entre otras cosas tuvo resultados drásticos, trágicos para muchas personas que perdieron la vida.
La economía ha sufrido muchísimo en todos los países, pero se habla poco de lo que ha producido esta pandemia en lo espiritual y en lo mental. Y me gustaría que charláramos con vos un poco de eso para estar atentos a ver si nosotros no hemos caído en alguna de esas consecuencias y ver de qué manera podemos enfrentarlas. ¿Te parece bien el tema, Jaume? Fantástico. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo que vos ves que ha producido la pandemia en el tema de la espiritualidad y de la salud mental también? Sí, pues en el tema de la salud mental el efecto es enorme. Estaba hablando esta semana con una psicóloga, amiga mía, y ella decía que esperaba tener tiempo al principio de la pandemia para escribir. Es una autora de libros también y estaba esperando para escribir, ¿no? Y decía, bueno, ahora que todo se ha cerrado, pues voy a tener tiempo, ¿no? Y curiosamente luego llamaba y decía, no podré cumplir los plazos, lo siento, pero nunca había tenido tanto trabajo como en este momento, ¿no? El impacto ha sido tremendo en la salud mental, sobre todo por el confinamiento, ¿no? El hecho de estar encerrados durante mucho tiempo en casa. Sí. Luego hemos tenido periodos de estar encerrados en la población, en la ciudad. Hemos tenido periodos de tiempo de estar encerrados en lo que es la comarca, un poquito la agrupación de pueblos, pero aún prácticamente no hemos dejado de estar confinados en algún lugar, ¿no? Y el hecho de encerrarnos, algunos dijeron, no, saldremos mucho mejores, ¿no? De esta experiencia, saldremos renovados, pero el hecho de encerrar a la gente en sus casas no mejora a nadie. Tenemos que pensar que los procesos de transformación y los procesos de transformación mental, espiritual, de valores interiores, no se producen porque encierres a la gente, sino que lo que tiene que haber es esa renovación espiritual necesaria, esa renovación que se produce por la renovación de nuestra mente, de nuestro contacto con Dios, y esto nosotros pensábamos que quizás se iba a producir, pero la gente es como muy resistente, por lo menos en este lado del Atlántico, la gente es muy resistente y están pasándole una crisis por encima y otra crisis y la siguiente, y sin embargo hay muy poca capacidad de reflexión, muy poca capacidad de qué nos está pasando como civilización, dónde está el problema. Y claro, eso está creando también muchos problemas mentales, ¿no? Y muy curioso, porque me decían que la parte de la población más afectada, los que dan más síntomas desde este problema, síntomas algunos muy graves, son la población más joven. De alguna manera era una población a la cual se les había dicho que cada vez las cosas serían mejor, ¿no? Que una generación siempre superaría las expectativas de la anterior. Y esta generación actual no puede superar, porque en primer lugar están en crisis económica muy importante, crisis de vivienda muy importante, una crisis habitacional muy grande en nuestro país, crisis de expectativas muy negativas, es difícil entrar en el mercado de trabajo. En España ya varias veces la población joven ha superado un 50% de desempleo, es decir, más de la mitad de la población joven está desempleada. Entonces, claro, esto ha generado unos efectos. De alguna manera también es una consecuencia del movimiento de la autoestima, ¿no? Ese movimiento de una autoestima tan negativa en el sentido de decir, pues eso, tú eres el mejor, no vas a tener problemas. ¿Sabes aquello de que corrían todos los chavales de la escuela una carrera y había medallas para todos? No solo daban medalla al primero, al segundo y al tercero, sino daban medalla a todos los que habían corrido, ¿no? Es ese modelo de la autoestima negativa, ¿no? Y lo que sucede cuando te incorporas a la vida real es que no hay medallas para los que pierden, sinceramente. La vida es dura y, claro, ese enfrentamiento con una vida es dura, con una vida que de alguna manera va a ser complicada y va a ser difícil, está haciendo que las expectativas de una generación joven que pensaba que todo iría bien se hayan caído, ¿no? Y de alguna manera esto es lo que se está notando estos días en abundancia en nuestra generación. ¿Y qué ves que produce en los jóvenes esta situación? Me acuerdo hace muchos años, estaba yo con un amigo en común viajando desde San Sebastián a Galicia y paramos en un pueblo y vi que había un montón de gente, gente joven, gente de mediana edad, como sería la plaza. Y me sorprendió, digo, que hay un acto, hay alguna reunión, y quien me llevaba
Me dice, no, la gente está en el paro. Están haciendo huelga, porque acá la palabra paro en la Argentina, fue al paro significa que fue a la huelga, fue a hacer una protesta laboral. No, es gente que no tiene trabajo, que está allí. Y cuando llegué a Galicia tuve la oportunidad de conversar con 2 o 3 personas jóvenes que no tenían trabajo. ¿Y qué va a pasar? Y no sé. Pero ¿pensabas mudarte? No, ¿dónde me voy a ir? Y estudiar. Y sí, dice, pero para estudiar necesito plata y no tengo plata. Y ahora el gobierno me da un poco para por lo menos por algún tiempo. Así que estoy viendo qué pasa. Y me asustó. Y resulta que eso que vi en la década del 80 es ahora común en casi todo el mundo, ¿no? Jóvenes que miran el futuro y no ven nada, no tienen ningún tipo de esperanza. Ahora, ¿eso qué les produce? ¿Qué consecuencias tiene en su mente y en su vida espiritual? Sí, la falta de expectativas es enorme, porque vamos a decir que las personas nos movemos por las esperanzas, ¿no? Cuando simplemente es una generación que no tiene ninguna esperanza en lo presente ni en lo futuro, porque es una generación que ha abandonado toda creencia en Dios. Vivimos en la primera generación que ha pisado el suelo de España, que dice más del 50% que no cree en nada. Por lo tanto, es la primera generación que ha sobrepasado el 50% de ateísmo, de agnosticismo, etc. Por lo tanto, no tienen esperanzas para el presente, no tienen esperanzas para el futuro. Por lo tanto, eso es una cuestión que es bastante grave, que es bastante... ¿Cómo se puede vivir sin esperanza? Cuando piensas que aquí la vida va a ser muy dura y que cuando termine lo único que va a suceder es que vas a morir y que te van a enterrar y que no hay nada más, ¿no? Entonces, la falta de expectativa es lo que genera una generación, en cierto sentido, muy lúgubre, muy oscura, ¿no? Llaman a esta generación en algunos momentos la generación Nini, ¿no? Nini porque ni estudia ni trabaja, ¿no? Y como ni estudia ni trabaja, otros diferentes es que son generación con muchos estudios, algunos de ellos, porque es la generación que más ha accedido a la universidad de todas las que habían habido en el país hasta ahora, ¿no? Y es una generación con muchos estudios que no consigue encontrar trabajo. En España, en este momento, estamos por encima de los 4 millones de desempleados. Eso es una cantidad como muy importante de personas que no encuentran trabajo. Y el grupo en el que se ceba específicamente es en el de los jóvenes, ¿no? Piensa que no pueden acceder a casarse o a encontrar una pareja e irse a vivir juntos porque no tienen con qué sostenerse ninguno de los dos. Encontrar una vivienda en España es realmente una tarea muy complicada. Las familias tienen que gastar una parte muy importante de sus sueldos en encontrar una vivienda, en pagar una vivienda. Hay muy poca vivienda de alquiler en nuestro país. Lo que sucede es que la gente, por lo que pagaría por un alquiler, intenta comprar, pero para comprar necesitas un sueldo más o menos regular durante 30 años. Y claro, eso es una cosa que es muy difícil. La gente está teniendo contratos de 2 días, de 3 días, de 7 días. Entonces, claro, ¿cómo te planteas con un contrato de 7 días comprar una vivienda y tienes que estar pagando una hipoteca durante 30 años? Claro, eso genera un montón de tristeza. Es una generación muy triste, muy solitaria. Hicieron una encuesta sobre la soledad. Y cuando todo el mundo esperaba la conclusión, que era que la generación que se sintiera más sola del país fuera la generación de la gente mayor, porque se les han ido muriendo sus congéneres, la gente de su edad, han ido quedando solos, marido, la esposa, uno de los dos falta. Pensábamos, bueno, esta va a ser la generación que va a expresar mayor sentimiento de soledad. Y la sorpresa fue cuando la generación que experimenta más sensación de soledad son los jóvenes menores de 25 años y luego el grupo de 25 a 35. Y luego el tercero son la gente mayor, pero no son los primeros. Por lo tanto, es una generación que de alguna manera carece de expectativas, carece de relaciones, porque ser pobre relacionalmente es la peor pobreza que existe. Cuando tú tienes una red de relaciones,
de alguna manera esa red de relaciones te soporta, te ayuda, ¿no? De alguna manera, pero están, algunos decían, solos y solitarios. Es muy curioso. Hay un estudio en Estados Unidos muy interesante sobre ello que expresa que toda esta gente que es la generación que comenzó la vida siendo cristiano y dejó la práctica cristiana, es concretamente la generación de gente más sola. No están en casi ningún lugar con gente. No se casan, no se juntan, no se asocian, no pertenecen a ningún colectivo. Entonces, claro, al final se relacionan los unos con los otros mayormente a través de pantallas. Claro, todo esto produce una sensación de vacío tremendo. Es lo que llaman, esta generación se está llamando la generación Z, la generación los centennials, ¿no? Que son los que viven después de la generación Y, la generación de los millennials, ¿no? Estos son los que han nacido pues a partir del 95 hacia el 2010, es esa generación que se llama los centennials, la generación Z, ¿no? Una generación con mucha falta de expectativa, con mucha falta de comunidad, tienen dificultades para generar comunidad. En fin, es una generación complicada que ya es una generación masiva, es decir, es una generación donde hay continentes en donde el 40% del continente, por ejemplo en África, pertenecen a esta generación, ¿no? Son una generación a la que hay que llegar también con el Evangelio. Sí. Bueno, Latinoamérica, en pocos años más, el 50% de la población va a tener menos de 15 años, es decir, es un crecimiento demográfico muy importante que no va obviamente acompañado de un crecimiento y de un progreso en lo económico. La soledad es algo que mucha gente sufre y no necesariamente porque es pobre o porque está pasando por una crisis o porque no ha tenido oportunidades. Lo cierto, Jaume, que he conocido gente con dinero, que le ha ido bien en la vida, pero que no ha tenido la capacidad de relacionarse con otros, de crear grupos, de formar parte de esta palabra que se utiliza ahora tanto de colectivos, ¿no? Y es exactamente lo contrario a lo que se nos enseña en la palabra de Dios, porque cuando uno entra en la familia de Dios, se convierte en hijo de Dios, pero se convierte en hermano de una gran cantidad de personas que son hermanos y con los cuales se tiene que vincular, ¿no? En el caso tuyo, ¿cómo trabajas el tema de tu soledad personal, Jaume? La verdad es que nosotros tenemos una red de relaciones que es una red la más importante del mundo. La Iglesia de Jesús es el colectivo más importante en este sentido de relaciones y de relaciones próximas y cercanas que existen. Sí. Para esto yo lo trabajo personalmente en el sentido de formar parte de una comunidad cristiana. Y cuando digo comunidad cristiana, empleo las palabras con propiedad. No es solo la Iglesia un lugar al que ir, sino la Iglesia es una familia a la que pertenecer. Y es una familia que está a las verdes y a las maduras, que está en todas las ocasiones. Y nosotros tratamos de hacer, como comunidad local a la que pertenezco, mucha vida de comunidad. No me refiero solamente a celebraciones, a comidas juntos o a cuestiones así, sino vida de comunidad durante la semana. No solo vernos el domingo a alguna hora, sino apartar tiempo para servirnos los unos a los otros, ¿no? Cuando alguien tiene un problema, no lo pasa solo, sino que hay una comunidad que le asiste. Por eso insisto mucho en que las iglesias trabajen la comunidad. Una iglesia es dos elementos juntos. Una iglesia es una entidad que funciona con dos alas. Y una ala es el Evangelio, es la buena noticia de Jesucristo. Pero la otra ala es la comunidad, es el Evangelio vivido en comunidad. La iglesia es la comunidad del Evangelio. Y a veces hemos creado modelos de iglesia que son un poco disfuncionales, que son salas donde ir a escuchar un gran mensaje, una gran predicación, asistir a un bonito espectáculo que se realiza allí, pero que les falta comunidad. Yo por eso insisto tanto en la base de la comunidad, porque en medio de tanta soledad, una cosa que nosotros podemos ofrecerle al mundo es un lugar no donde congregarse, sino una familia a la que pertenecer.
algo en lo que llegar a formar parte, y es una comunidad además con propósito, es una comunidad que va a algún sitio, que no simplemente se reúne por reunirse, no se reúne solo por formarse espiritualmente, sino que tiene un propósito que es la misión de Dios. Y nosotros estamos aquí cumpliendo esa misión de Dios, que consiste en restaurar todo lo que el pecado rompió. Y el pecado rompió, en primer lugar, mi relación con Dios. Y la Iglesia tiene la función de restaurar la relación con Dios. En segundo lugar, la relación conmigo mismo. El hecho de que yo sea un pecador quiere decir que soy una persona rota interiormente. En tercer lugar, las relaciones los unos con los otros. No podemos olvidar que lo primero que ocurrió después de la caída en el pecado es que Caín mató a Abel, y esa ruptura de relaciones se ha producido constantemente. Y en cuarto lugar es nuestra ruptura con el resto de la creación. Estamos destruyendo la buena creación de Dios. Tenemos que recordar que Jesús es el Señor de todo, y que eso quiere decir que es el Señor de mi vida, de mí, es el Señor de mis relaciones, es el Señor de la tierra, y yo simplemente soy un administrador que lo tengo que devolver, pero Él es Señor de todo. Y por lo tanto nosotros estamos en este sentido poniendo todas las cosas a sus pies, ¿no? Esto es lo que nosotros queremos hacer, que Jesús sea el Señor en cada área de la vida, y cuando esto se hace se restauran las vidas, ¿no? Por eso la comunidad es un aspecto tan interesante, porque la comunidad visibiliza, hace visible la sociedad que Dios quería. Y esa sociedad que Dios quería debe ser la Iglesia. Por lo tanto, es tan importante que la Iglesia viva como comunidad. Somos la sociedad de Dios, la sociedad alternativa de Dios, una sociedad del Evangelio. Jaume, en este tiempo, muchas iglesias, sucedió también allí en España, muchas iglesias no se podían reunir, bueno, las personas no se podían encontrar, no podíamos salir de nuestra casa. Y entonces empezamos a conectarnos a través de las redes sociales y transmitimos las reuniones. Yo desde aquí mismo he dado mensajes durante todo el año pasado, esperando que la gente, los que seguían, especialmente los miembros de la comunidad de la Puerta Abierta, estuvieran conectados, escuchando lo que decimos. Pero ahora se está abriendo aquí la posibilidad de reunirnos, y resulta que hay algunos que, pudiendo, prefieren seguir mirando la transmisión, que teniendo todas las posibilidades de acercarse al lugar de encuentro, dice, no, lo miro en mi casa. Es más, me dice uno, pero así sin ningún temor, como que me estaba elogiando. Dice, no te veo a esa hora porque a esa hora estoy durmiendo, me dice, pero lo miro al otro día, en algún momento, lo paro cuando quiero volver a escuchar algo, salto cuando hay algo que no me gusta del culto. Es decir, de golpe nos encontramos con gente que cree que eso es la comunidad. Fue algo bueno en medio de la emergencia, pero ¿qué le decís a muchos que en este momento están viendo este programa y dicen, yo recibo mensajes por Canal Luz? Hay predicadores en la pantalla, en la grilla de Canal Luz, realmente muy, muy valiosos, extraordinarios, diría. Y ya está, ya recibí la palabra de Dios. Inclusive, si hay algún canto, lo cantan también en la casa. ¿Qué les dirías a estas personas? Le diría que se está perdiendo la parte más importante, ¿no? Que es crear esa comunidad que es la comunidad en misión de Dios. O sea, nosotros no estamos aquí simplemente para ser formados, no estamos aquí simplemente para ser alimentados, sino que nosotros somos una comunidad con un propósito. Esta es la cuestión. Por lo tanto, para realizar ese propósito necesitamos no solo la parte de ser pulpitocéntricos, no solo la parte de ser pastorcéntricos, es decir, comunidades que se basan solo en esto, sino comunidades que se basan específicamente en ese valor de la comunidad, en una comunidad que consigue objetivos como son, por ejemplo, el hecho de demostrar el Evangelio. Muy curioso cómo el Señor Jesús le propuso a sus discípulos que los demás conocerían que son sus discípulos.
Nunca les dijo, sabrán que sois mis discípulos por el sitio en el que estáis el domingo. O no lo sabrán porque lleváis una pegatina en el coche o un pececito en el coche, o no lo sabrán porque lleváis una Biblia por la calle. No dijo esto. Es el valor de la comunidad lo que les dijo Jesús. Mirad la comunidad que forman mis discípulos. Estoy yendo a ese versículo de mirad cómo se aman, ¿no? Claro, claro. Entonces, por ese sentido del amor de los unos por los otros, es cuando se ve que entre todas las comunidades que hay en el mundo, entre todas las formas de asociación, un club de fútbol, un equipo de baloncesto, una sociedad que se dedica a la ornitología, no, esta es la comunidad de Jesucristo. Y la comunidad de Jesucristo se hace visible porque el amor de Dios se hace visible en la comunidad. Por lo tanto, la comunidad actúa y es parte de la solución. La comunidad actúa en la sociedad, está en misión esa comunidad, está demostrando el Evangelio de Jesucristo, y eso hace que esa comunidad sea una comunidad creíble. Porque si solo somos palabras, hoy en día vivimos en un exceso de palabras. Eso es lo que algunos llaman el ruido de la cascada, ¿no? Hay tantas palabras, hay tanta inmensidad de personas comunicando a través de redes sociales y así, que es difícil escuchar una palabra en medio del ruido de la cascada. Por lo tanto, ¿cómo una palabra gana credibilidad en el día de hoy? ¿Qué hace creíble una palabra? Lo que lo hace creíble es el estilo de vida que viven ellos. Y sobre todo hay una cosa en el estilo de vida que es clave, que es el amor. El amor es algo que no es fingible. Puedes fingirlo durante un tiempo, pero no puedes engañar a toda la gente todo el tiempo, sino que de alguna manera la comunidad hace visible que Jesús está en ella. Es muy curioso, cuando la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, nos da las dos señales de la verdadera iglesia. Y nos dice que las dos señales de la verdadera iglesia, del versículo 1 hasta el 16, nos dice es la unidad. Y del 17 hasta el 32 nos dice es la santidad. Y esto solo se ve en comunidad. Uno solo está en unidad cuando realmente lo está haciendo visible. Está creando una comunidad que soluciona los problemas del día a día. Esto, claro, nosotros, por ejemplo, nos atendemos los unos a los otros. Alguien tiene que ir al médico, otro le acompaña. Alguien se ha puesto enfermo, el otro le prepara comida. Alguien tiene un problema emocional, el otro le visita. Entonces, esto no estamos esperando que los pastores lo hagan todo, no estamos esperando sino que nosotros somos parte del ministerio. Toda la iglesia son ministros del Evangelio de alguna manera. Es lo que tenemos con esa doctrina cristiana del sacerdocio universal de los cristianos. Vemos que cada cristiano es un sacerdote. Por lo tanto, eso se demuestra en comunidad. Esto no se demuestra tú en tu casa escuchando en pijama el mensaje el lunes por la noche. Esto no es comunidad, esto no es una verdadera iglesia cristiana. Esto es unos señores que escuchan exposiciones bíblicas. Está muy bien, es formativo, es saludable hacerlo, pero eso no te convierte en una iglesia. Una iglesia es una comunidad del Evangelio. Y esto es una cosa que no podemos olvidar, una comunidad en la práctica que vive el Evangelio, que lo hace atractivo para la gente que está alrededor. Claro, pero en una cultura en que todos están esperando que los otros nos sirvan, esto es casi contracultural, porque lo que estás diciendo es que yo voy a servir al otro. Sí. Y la verdad es que te encontrás con cada vez menos personas dispuestas a preocuparse por el otro. Y eso también entra dentro de lo que es la iglesia. Por eso te encontrás con gente que dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No tengo ninguna necesidad. Si quiero cantar, me pongo música, y ahora ni siquiera tenés que tener un CD, ahora la tenés gratis. Bueno, gratis no, pero en las plataformas de música tenés toda la que vos jamás soñaste tener. Quiero escuchar un mensaje. ¿Mensaje de quién? De cualquiera. De oradores de España, de Estados Unidos, de México. Puedo escuchar lo que quiero. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Para colmo, si voy a la iglesia me van a pedir algo.
y me voy a voy a estar comprometido en hacer algo. Y esa sensación de no querer que te usen, no querer ser lastimado, no querer arriesgarse a tener problemas, hace que la gente solo asista como un espectador y muy pocos tengan el espíritu este de que vos decís de ir a asistir, a ayudar al necesitado. Ahora, ¿cómo convertimos una persona egocéntrica en el sentido de que se mira a sí misma en una persona generosa, es decir, me preocupo en el otro? Es cierto lo que dices de que uno de los riesgos que hoy en día asaltan a la Iglesia es la religiosidad contemporánea del mundo secular. Y quiero explicarlo bien, porque esto es el riesgo de que el mundo entre en la Iglesia y se haga pasar por la Iglesia lo que no es realmente Iglesia. Mira, la gente hoy en día, en nuestro mundo europeo, donde la gente ha dejado de creer en Dios, la gente, más que dejar la religión, es que ha cambiado de religión. Lo que hoy en día, los que antes eran creyentes nominales, los que eran creyentes, quiero decir, solo de nombre, pero no de contenidos, hoy en día son consumistas. Déjame que explique bien esto, porque el consumismo es la religión del mundo contemporáneo. Fíjate que incluso a las personas se nos dice los consumidores, venimos a ser calificados por lo que consumimos, ¿no? Y consumir es la culminación de todo lo que uno puede tener en la sociedad. Si uno no puede consumir, realmente sí es una persona que está en un problema muy grave. Pero lo importante es cuando tú puedes ser un consumidor. Y eso se aplica a todas las áreas de la vida, el ser un consumidor. Y fíjate que ya es más que el materialismo. El materialismo es adorar lo que uno tiene. El consumismo es un paso más allá. Es algo que tú estás adorando, no lo que ya tienes, sino lo que tendrás. La próxima cosa que tendrás es la fuerza de tu vida, es el deseo de tu vida que te lleva para adelante. Y tú adoras el poder llegar a tener un día otra cosa que hoy en día no tienes. Por lo tanto, te mantiene constantemente en insatisfacción constante, el consumismo. Esto también se traslada a la Iglesia. El mal, el monstruo, se traslada a la Iglesia. Y nosotros consumimos Iglesia. Somos consumidores de una experiencia espiritual. Y entonces, esa experiencia espiritual, nosotros vamos allí y nosotros asistimos, somos una pieza pasiva, simplemente escuchamos, opinamos, me ha gustado o no me ha gustado. ¿Qué significa eso de que me ha gustado o no me ha gustado? Que no eras tú parte de la experiencia de lo que se estaba viviendo ahí, no. Yo era simplemente un observador pasivo. Y la gente se traslada de una iglesia a la otra buscando quién le ofrece los mejores servicios, servicios espirituales para sus hijos, servicios para adolescentes, la iglesia que se pone de moda, que da más, es a la que yo me añado. No, fijaos, esto no tiene nada que ver con una comunidad de la cual uno pertenece. Es como si yo ahora dijera voy a cambiar de familia. Yo no me puedo cambiar de familia, no me puedo inventar una familia, sino que yo pertenezco a esta familia, la familia a la que pertenezco, tengo una relación con ellos y los problemas de la familia son mis problemas, no cuando hay un problema yo desaparezco, sino que yo soy parte de esta familia y aporto aquello que puedo, aquello que tengo, lo traigo a la familia y por lo tanto yo no tengo juicio hacia mi familia, sino simplemente si hay un problema quiere decir que yo tengo que arrimar el hombro, tengo que específicamente en los peores momentos son cuando más se me necesita en la familia, pero claro, esto es una religión. El consumismo te da lo mismo que te ha dado siempre una religión. El consumismo te da identidad, el consumismo te da comunidad, el consumismo te da propósito, es decir, que te da lo mismo que te daba una religión. Por eso decía que es la religión secular de hoy en día, pero que hay una versión de esto que es el consumismo religioso. Y esto en muchas ocasiones se transforma en esto. La gente va de un lugar para otro buscando experiencias religiosas. ¿Quién le da más? El que le da menos simplemente se le abandona, se le tira y se va uno a otra iglesia que se haya puesto más de moda, que tenga mejores servicios. ¿Cómo se cura? Porque tú me preguntabas, ¿cómo se cura esto? ¿Cómo transformamos consumistas, ¿no? Mira, el secreto es una cosa que se llama discipulado.
Jesús nos mandó a hacer discípulos. Y nosotros a veces hemos terminado el proceso cuando las personas han dicho que han hecho una profesión de fe, que se han convertido, ¿no? Y entonces nosotros decimos, ya está, ya tenemos un creyente, lo llevamos a la iglesia, ya está. Pero no es lo mismo un creyente que un discípulo. Un creyente es una persona que cree algo, está bien creer cosas, está bien creer cosas correctas, es muy importante, pero no termina ahí, sino que un discípulo es una persona que está en un proceso espiritual, digo que es espiritual porque lo produce el Espíritu Santo, a través del cual uno llega a ser como Jesús. Este es el objetivo, esta es la meta, llegar a ser ese hombre maduro, que no es otra persona que Jesús. Eso es lo que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros lo que se llama el fruto del Espíritu. Es muy curioso cuando Gálatas habla de esto. Fijaos que no habla de los frutos del Espíritu, no dice eso, a pesar de que luego cita 9, sino te dice el fruto, el único, hay un solo fruto del Espíritu, que se caracteriza por 9 características, ese fruto único. Y ese fruto único, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, etcétera, ¿no? Todo esto está siendo el carácter de Jesús. Y esto es lo que está haciendo el Espíritu Santo en tu vida. ¿Y esto cómo se hace? ¿Por qué? Entonces, bueno, el Espíritu Santo lo hace en toda la gente. Sí y no. Porque para hacerlo, el Espíritu Santo usa por lo menos 3 elementos. El primer elemento que usa el Espíritu Santo son las relaciones. Qué curioso, porque nosotros entramos en una relación con Dios y en una relación con mis hermanos. Por eso, esta relación con mis hermanos es tan importante, porque el discipulado funciona a través de las relaciones, y de las relaciones íntimas y cercanas. Un segundo elemento es la verdad. Uno está siendo sometido a la verdad. Cuando uno se pone debajo de las Escrituras, no por encima, no a juzgar las Escrituras, sino a ser juzgado por las Escrituras. Las Escrituras te ponen un espejo y te dicen, ¿ves? Esto es lo que te falta para ser la persona de Jesucristo aún. Y el tercer elemento es que nos rendimos cuentas los unos a los otros. Hoy en día, con el individualismo radical, nadie puede decirle nada a nadie, pero en cambio, en la iglesia primitiva sí se rendían cuentas los unos a los otros. Nosotros tenemos que habilitar a este pequeño grupo de relaciones en las que entramos en una relación intencional de discipulado. Tenemos que habilitarnos para que ellos nos corrijan a nosotros. En los viejos metodistas se hacían una pregunta, ¿no? Uno le pasaba la mano por la espalda del otro y le preguntaba, ¿cuál es el estado de tu alma? Y tenemos que darnos permiso para preguntar cuál es el estado de tu alma y responder con sinceridad y con apertura y con transparencia y con vulnerabilidad, porque cuando eso se produce, esas relaciones con la palabra, con la verdad, son transformadoras. Y las personas acaban siendo transformadas. En cierto sentido, este modelo lo hemos perdido. De alguna manera no forma parte del ADN de un montón de congregaciones y, sin embargo, solo podremos transformar consumidores en discípulos a través de ese proceso. Si no, lo único que ocurre es que con consumidores no se transforma una sociedad, con consumidores no se cambia el mundo. El Señor Jesús generó discípulos, porque con un grupito muy pequeño, cuando Jesús se fue, solo había 120 discípulos. Esto es una cosa muy importante, pero él sabía que con 120 discípulos se podía transformar el mundo. Pero 120 consumidores que solo miran para ellos mismos, solo miran qué les vas a dar, ¿no? ¿Qué me vas a dar hoy? Con esto, con consumidores que solo miran por sí mismos. Pensad que el discipulado tiene que ver con morir a uno mismo. El Señor Jesús lo explicó diciendo esto, es decir, que uno tiene que morir a uno mismo. Entonces, claro, el consumidor está pensando en sí mismo, no en morir a sí mismo. Con consumidores nunca transformaremos el mundo. Tremendo mensaje, Jaume, contundente, demoledor, diría. Y ahora quiero ir un poquito más al título del programa de hoy. La pandemia ha producido consecuencias en muchas personas, también en cristianos. Ya mencionamos el de los jóvenes, lo que produjo en los jóvenes, no necesariamente de la iglesia, pero también jóvenes de la iglesia con el mismo diagnóstico. Pero hay otras cosas más que este tiempo encerrados, este tiempo aislados. El problema no era que estamos encerrados, más bien que estamos aislados, ha producido muchas cosas, muchos sentimientos, muchas emociones.
en muchas personas, y especialmente en lo espiritual. ¿Cuáles serían estas consecuencias de la pandemia en lo espiritual, Jaume? Sí, yo diría que una de ellas tiene que ver con el hecho de pensar más en uno mismo. Y esto es una de las cosas que a veces hay que corregir, hay que sacar a la gente de ese ensimismamiento que nos ha producido la pandemia, ¿no? Es mi preocupación por mi salud, qué va a ser de mí, mi economía, voy a superar esto. Y es muy curioso cómo las Escrituras nos hacen pensar en otros. Las Escrituras son... Hay dos cosas básicas de un cristiano. El Señor Jesús, el gran mandamiento, ¿no?, nos dijo que el principal, el gran mandamiento es amarás a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, lo amarás con toda tu mente, amarás con todo lo que tú tienes, con todo lo que tú eres. Cuando nosotros comenzamos a amar a Dios por encima de todo, Él nos muestra que nosotros no somos el primero, sino que nosotros somos el tercero. Tú nunca puedes ser el segundo. Si estás centrado en ti mismo, tú eres el primero. Dios puede ocupar el segundo o el tercer lugar. Pero si estás centrado en Dios, tú solo puedes ser el tercero, porque cuando estás centrado en Dios, Dios te muestra que el segundo mandamiento es amarás al prójimo como a ti mismo. Eso no significa, como algunos intentan decir hoy en día, que te tienes que amar a ti mismo, que esto es un mandamiento de amarte a ti mismo, que si no te amas a ti mismo no puedes amar a los demás. Mira, no, esto no es lo que el Señor quería enseñar. Lo que el Señor quería enseñar es que amar a Dios implica poner a los demás por encima de uno mismo. Por lo tanto, este ensimismamiento, esta preocupación en cierto sentido legítima, ¿no? ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo tenemos que aprender a dejar ese qué va a ser de mí en las manos de Dios? Dios se preocupa de mí. Dios se preocupa de lo que me pasa a mí, para que yo me pueda preocupar de lo que le pasa a los otros. No es aquello de si yo no me preocupo de mí, ¿quién se preocupará de mí? La realidad es que el Señor nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Y las demás cosas, la comida, la bebida, el vestido, yo me ocupo de ellas, dice. El resto es cosa mía. Tú preocúpate del reino. Y quizás lo que nos ha hecho es nos ha traspasado la perspectiva y nos ha encerrado en nosotros mismos. Somos un pueblo encerrado, no en general. Es decir, ha habido ejemplos preciosos de gente que ha aprovechado estos días para servir a sus vecinos como nunca, ¿no? Porque los vecinos también estaban en mi situación, ¿no? Y los vecinos también eran mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo, no?, preguntó una vez, y el Señor Jesús le contó la historia del buen samaritano, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad y mucha gente la ha aprovechado. Hay ejemplos bellísimos de iglesias preocupándose por sus vecinos, llevándoles comida, no, visitándoles no se les podía, pero sí se les podía llevar comida, charlando con ellos a través de teléfono, charlando con ellos de balcón a balcón, ¿no? Ahí hablando a través de la cerca en el otro lado. Y la iglesia ha sido iglesia durante este tiempo. Por eso no tenemos solo que mirar los efectos negativos, sino cómo esas comunidades han incluido a gente que no era de la comunidad y les han servido también como si fueran parte de la familia, los han integrado, los han hecho pertenecer también, ¿no? Yo creo que ahí hay efectos, pero somos seres humanos y como humanos que somos, estamos afectados también por todo lo que ha sido el encierro, por todo lo que ha sido este periodo de intranquilidad, en fin, estamos viviéndolo aún. Cuando estamos hablando, estamos aún inmersos en la pandemia, estamos en medio en el inicio de una vacunación, pero esto no se ha ido y algunos efectos de la pandemia van a quedar para siempre, ¿no? Y nos van a marcar como generación. Pero yo diría que la clave de todo esto es poner las cosas en orden. El Señor nos dijo,
que servíamos para 3 cosas: amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos, hacer discípulos. Cuando nosotros hacemos esas 3 cosas, Jesús se hace visible. Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, que Jesús sea visible, ¿no? Pero para ello necesitamos poner las cosas en orden. Y yo no soy el primero. Es el que vive ya no vive para sí, dice 2 Corintios, sino para aquel que murió y resucitó por él, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, tenemos que practicar el autoolvido, ¿no? El decir, voy a dejar las preocupaciones en las manos de Dios. Él tiene unas manos capaces de protegerme. Si Él no me protege nadie, y en cambio yo voy a estar inmerso en cuidarme de las prioridades de Dios, y las prioridades de Dios son los demás. Yo soy las manos de Dios, yo soy los pies de Dios, y muchas veces Dios va a cuidar a otras personas a través de mí, y yo voy a ser cuidado por otras personas a las cuales Dios va a enviar la gracia. En muchas ocasiones llega en forma de personas a las que Dios les ha encargado cuidar de mí. Por eso, para mí, ahí ese es el efecto fundamental. Ha habido otros efectos positivos en este hecho, es decir, el hecho de que pensemos más, no tanto como las iglesias estaban cerradas en una buena parte, pues el ser iglesia ya no era asistir a un culto, sino que el ser iglesia era otras cosas que sobrepasaban a asistir al culto. Y en ese aspecto esto ha sido positivo, porque nos ha revelado que la iglesia es más que eso. No es que el culto no tenga importancia, el culto es tremendamente importante. El culto sirve para capacitar santos para la obra del ministerio, sirve para dar la gloria a Dios, que la merece toda. Por lo tanto, el culto tiene su función, pero no es lo único en la vida, sino que la iglesia existe para la misión. Y entender eso, que somos iglesia en términos de misión, es tremendamente importante, porque eso sitúa cada cosa en su lugar. Esa estructura triple que hemos visto: amar a Dios, amar al prójimo, hacer discípulos, esas 3 cosas, hacer a Jesús visible en el centro de toda esa experiencia, esto se convierte en la dinámica del día a día, y eso hace que seamos la iglesia que Dios quería que fuéramos, no unos asistentes a un evento que ocurre un día a la semana. Quería hacer una ampliación del comentario que hiciste acerca del mandamiento de amar al prójimo como uno mismo. Ya más tarde, al final del primer siglo, Juan, el último de los apóstoles que quedó vivo, escribe, dice: le voy a decir un nuevo mandamiento, y vuelve a hablar del amor de los unos por los otros, pero ya no poniendo como medida el amor que nosotros nos tenemos, sino el amor que Jesús tuvo por nosotros y se entregó por nosotros. Y entonces esto adquiere ahora yo no tengo que amar a mi prójimo como me amo a mí mismo, porque, es una medida, pero muy limitada y casi no es perfecta, pero sí tengo que amar, si pienso que tengo que amar al otro como Cristo me amó, al punto de que entregó su vida para salvarme, eso me aclara muchísimo cuál debe ser mi actitud. Jaume, nos quedan apenas unos minutos. Imagínate que hay personas que están viendo el programa o escuchándolo por alguna emisora y se sienten identificadas con algunas cosas que dijiste, ¿no? Eso de aislarse, lo del egoísmo, lo del consumismo. ¿Qué consejo le darías a una persona que ha escuchado y que más o menos representa todas estas cosas que vos estuviste diciendo? ¿Qué consejo le darías ahora al terminar el programa? Yo le diría que su experiencia cristiana da para más, que no se conforme si solo ha conocido ese aspecto, que hay más en Cristo. Y que cuando uno prueba más, desea más. Cristo es adictivo totalmente. Entonces el problema es no haberle experimentado suficientemente, porque cuando no has experimentado suficientemente a Cristo, te quedas con una experiencia parcial. Siempre lo digo, si has probado de Cristo y no te ha llenado, es que eso que has conocido era lo que tú pensabas que era Cristo, era la autoimagen que tú te habías hecho de Él. Y no tenemos que adorar la imagen que nosotros nos hacemos de Cristo, sino tenemos que adorar a Cristo.
que es totalmente diferente. Dios por sobre todas las cosas, Dios por encima de todo. Él es la experiencia más grande, más profunda que puede haber. Es si Dios no es para ti lo máximo, es que estás pensando solo en una idea falsa de Dios, porque Dios siempre es más. ¿Sabes cómo el mandamiento que tenían los israelitas, el escucha Israel, ¿no? el Shema Israel, el Deuteronomio capítulo 6, ¿no? Que decía, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, ¿no? Y uno dice, bueno, y si vale, hay uno. Dice, no, el Señor es único, es totalmente sorprendente, es lo más, es la idea más grande. Si para ti no es esto, es que lo que tienes en tu imaginación no es Dios, es otra cosa. No tienes que experimentar al Dios de verdad. Dios de verdad se le conoce a través de las Escrituras. Su revelación a través de la naturaleza es parcial. Ahí solo tienes una idea de que hay un Dios y de que Él existe, pero hay una revelación de Él en la que Él se ha dado a conocer y en la que Él habla de sí mismo. Es una autorrevelación las Escrituras. Las Escrituras te hablan de quién es Dios. Es la palabra de Dios en el sentido de que es la palabra que Dios ha revelado, pero también en el sentido de que es la palabra que revela a Dios. Que por lo tanto, revelar es esto, es descorrer el velo, es quitar el velo de en medio. Y hay un velo, probablemente tienes un velo, si aún no lo has visto así. Descorre el velo. Él se ha revelado. Conoce al Dios que se revela en las Escrituras, pero que también a la vez tú puedes relacionarte con Él. No es un Dios de papel. Nosotros no tenemos un Dios de papel. Tenemos un Dios que es real y que interactúa. Yo tengo que conocerle. Y conocerle quiere decir entrar en una relación personal con Él. Para esto tengo que arrepentirme de mis pecados. El pecado es lo que rompe la relación con Dios. Y yo tengo que ir y decir, es cierto, yo he pecado y sé que la única solución es la que tú has provisto. No hay otra solución para el problema del pecado. Si hubiera otra, Jesús no hubiera venido, que es que Jesús ha venido, se ha hecho hombre, se ha hecho uno de nosotros, ha cargado nuestros pecados, ha muerto por ellos, ha pagado el precio por ellos, para que yo tenga entrada al Padre, para que yo tenga un camino de carne en la persona de Jesús y yo pueda acceder al Padre, a la persona del Padre directamente. Ahora tengo acceso porque Jesús ha abierto el camino y puedo relacionarme con Él, puedo tener intimidad con Dios. Puedo tener una relación íntima y personal con Él. Cuando tú pruebas esto, pruebas tu relación con Jesús, cuando estás en relación con el Padre, cuando el Espíritu Santo viene a vivir a tu corazón y por lo tanto comienza a construir la persona de Cristo en ti, es una experiencia más bárbara que uno puede tener. El consumismo jamás podrá darte esto. El consumismo, todo lo que tiene, es lo que tú puedes comprar en el centro comercial. Es decir, el consumismo tiene brillo, el consumismo tiene apariencia, pero no es conforme a la verdad, no es real, no es... si te lo da todo, te dejará con hambre. En cambio, la experiencia con Cristo nunca te deja con hambre, siempre es superior a lo que tú habías planteado. Él siempre es más allá, es... como son más altos los cielos que la tierra, es más alto la experiencia de conocer a Jesucristo. Es más alto, es más profundo la experiencia de conocerle a Él. Mira, es tan profunda la experiencia de conocerle a Él que necesitaremos una eternidad para conocerlo. Por eso el Señor ha creado una eternidad de comunión con Él. Y tú puedes decidir ahora dónde vas a pasar no solo el tiempo aquí, sino que cuando esto termine, hay una eternidad con Dios. Tú puedes decidir ahora dónde vas a pasar esa eternidad, porque tus decisiones aquí van a ser respetadas. Dios va a respetar tu decisión aquí. Si tú decides pasar una eternidad con Dios, Él la va a respetar. Si tú decides pasar una eternidad sin Dios, Él también la va a respetar. Pero solo te espera el vacío y la muerte, porque apartados de Dios no hay vida. Cuando tú comienzas a creer en Dios, cuando el Espíritu Santo viene a vivir a tu corazón, lo que sucede es que la vida de Dios comienza a fluir por ti. Cuando nosotros decimos que el que cree en Cristo tiene vida eterna, queremos decir que la vida eterna es la vida de Dios. Y la vida de Dios comienza a circular por ti. El Señor Jesús lo puso con un ejemplo de una viña. En una viña y los pámpanos, ¿no? Las ramas de la viña. Dice que cuando la rama está conectada, la vida de Dios fluye a través de él. Y esa es la cuestión. Es comenzar a experimentar hoy
la vida de Dios. La única vida eterna que existe es la vida de Dios. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo promete que tenemos vida eterna, quiere decir que la vida de Dios ha comenzado ya a circular por mi interior. La savia de Dios, de esa viña, ha comenzado a circular por mi interior. Experimentar eso es brutal y tenemos que experimentarlo al completo. Nunca te conformes. El Señor comparó esa vida espiritual del Espíritu Santo como ríos de agua viva. Si tu experiencia espiritual está siendo como un grifo que gotea, un grifo mal cerrado que gotea, esto no es lo que Dios tenía pensado para ti. Hay más, hay muchísimo más. Por lo tanto, quiero invitarte a esa experiencia de que los ríos de agua viva circulen por tu interior, porque eso significa que cuando circulan ríos, esos ríos se desbordan y tú tienes agua viva para todos los que están a tu alrededor, ¿no? Y eres el que riegas el entorno en el que estás y todo fructifica a tu alrededor. Que Dios te bendiga. Eso es lo que quiero decirte. Gracias, Jaume. Tremendo final del programa. Y ojalá usted, que ha escuchado esto y todavía no ha tomado la decisión, conmovido por esta palabra, y el Espíritu de Dios es el que tiene que trabajar en su corazón, le lleve antes de dormirse esta noche a pedirle perdón al Señor, a arrepentirse de sus pecados y decirle: Señor, viví toda mi vida como un consumidor. Quiero empezar a vivir como un hijo tuyo. Te entrego mi vida. Gracias, Jaume, que el Señor te bendiga a vos también. Esperamos algún día poder hacer un programa en el mismo estudio, ya sea aquí o allá, pero gracias por todo tu aporte en esta noche. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Nos encontramos aquí con usted mañana, o el lunes, porque este programa es para el viernes. El lunes, de lunes a viernes a las 10 de la noche, aquí hacemos en Canal Luz La Puerta Abierta. Que Dios le bendiga.